Estamos hablando en el libro de Efesios, específicamente en el capítulo 4, y antes de leer el texto que quiero que leamos, quiero que me permitan darle un poco de contexto para que recordemos lo que predicamos el domingo antepasado, para ser específico, para darle un poquito de contexto y luego entonces sí podamos leer el versículo 16, que es el versículo que pretendo que analicemos todos en esta mañana. El apóstol Pablo en este capítulo 4, a la altura del versículo 10, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10 que Cristo descendió y que descendió desde los cielos, y que ese mismo que descendió de los cielos fue el mismo que luego subió ¿para qué? Y nos dice el apóstol Pablo que para llenarlo absolutamente todo, y como subió para llenarlo todo, de igual forma trajo consigo y le dio dones a los hombres. Y dice entonces el apóstol Pablo que él constituyó algunos, el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo nos da las herramientas necesarias que Dios da a la iglesia para el fortalecimiento y el proceso de crecimiento espiritual. Y dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para capacitar a los santos. Entonces el apóstol Pablo nos dice que Cristo subió a los cielos, que Cristo lo llenó todo, y que el propósito y que trajo consigo al llenarlo todo dones o herramientas para que éstas sirvan para la edificación misma de su cuerpo, que es la iglesia. Y nos dice en el versículo 13 que eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro. O sea, todo lo que la hilación de lo que vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo: Cristo sube, Cristo lo llena todo, Cristo le da herramienta a la iglesia, y esas herramientas y esos dones y ministerios que le da a la iglesia son con un propósito claro, es para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que el cuerpo de Cristo, o sea, para que los creyentes puedan llegar a cierto grado de madurez. Y una vez, dice, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y recuerdo que decía aquel domingo que duraremos, que la eternidad no será suficiente para nosotros terminar de conocer a nuestro Dios. Maravilloso, maravilloso nuestro Dios. No será suficiente. Y el versículo 14 dice Pablo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. El apóstol Pablo está diciendo que una vez entonces nosotros alcanzamos esa madurez, nosotros estamos preparados, nosotros estamos equipados, nosotros estamos en la posición de no ser niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y el apóstol Pablo está hablando específicamente, podríamos decir, como dicen algunos estudiosos, que el apóstol Pablo se está enfocando únicamente en aquellos recién convertidos, en aquellos hermanos que habían venido del paganismo, que habían venido de estas corrientes filosóficas. Pero tenemos también que admitir que esta porción bíblica tenía un mensaje general para los hermanos de aquel entonces y una aplicación específica para nosotros hoy. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo de que ya no seamos niños llevados de aquí para allá. Y el apóstol Pablo, el paralelismo que está haciendo, la comparación que está haciendo, es con una embarcación en el mar que ha sido arrastrada y llevada de un lado para otro.
Y él tiene experiencia en eso, porque recordemos que en el libro de los Hechos, allá cuando antes de llegar a Roma, en su viaje camino a Roma para ser encarcelado allí, recordemos que allí pasó por una gran tempestad y eso fue terrible. El apóstol Pablo está comparando las doctrinas del error a estos falsos maestros, lo está comparando y está diciendo, es peor las enseñanzas de esos falsos maestros que esta tempestad peligrosa que nosotros pudimos o podemos pasar en el mar. El apóstol Pablo está haciendo una comparación y está poniendo este peligro de falsos profetas, de falsos hermanos, de falsas enseñanzas, la está colocando por encima, o sea, la está poniendo como mucho más peligrosa que estos asuntos, que estas tormentas que suelen ocurrir en el mar hasta el punto de hacer peligrar la vida. El problema de estas falsas enseñanzas es que pueden hacer caer a los hijos de Dios en cierto error y eso es peligroso para la vida espiritual. De eso que el apóstol Pablo llama el cuerpo de Cristo, ese cuerpo glorioso que luego dice más adelante que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo nos está hablando y podemos decir y podemos aplicar este versículo bíblico y podemos aplicarnos este versículo bíblico viendo cómo el apóstol nos habla de inestabilidad. Y está hablando de inestabilidad porque dice que no seamos niños sacudidos de aquí para allá por las olas y esas olas de doctrina que son con pincelada colocada allí por hombres que con astucia para el fin de engañarnos. Lo grande es que el que quiere engañarnos a nosotros no viene y nos dice, mira, ven a ver la revelación del linaje de White. No. Nos hablan con la palabra de Dios, nos tuercen la palabra de Dios, nos hacen una mala aplicación de la palabra de Dios y con la misma palabra de Dios nos hacen ver cosas que la palabra de Dios nos dicen porque tuercen y hacen que la palabra de Dios diga exactamente lo que ellos quieren que diga, no lo que la palabra de Dios enseña. Por eso que siempre, como dirá el pastor Suger Michelén, siempre la predicación expositiva será la mejor forma de exponer la verdad de Dios, porque nos permite a nosotros dar la palabra de Dios tal cual, con su mensaje, sin ser alterado ni ser adulterado. Entonces, esa inestabilidad a la que se refiere o a la que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí, nosotros podemos verla aún en los hijos de Dios. Hay inestabilidad en los hijos de Dios. ¿Somos nosotros inestables? Yo le voy a poner un ejemplo. Y nos vamos a ver cada uno en la cara de ese ejemplo que le voy a poner, de un apóstol, del apóstol Pedro. Pedro vio a Jesús caminar por encima de las aguas. Pidió a Jesús ir donde Jesús estaba. Jesús le dice que vaya donde él estaba. Empieza a caminar por encima de las aguas. ¿Y luego qué? Al momento siguiente, Señor, sálvame. Porque quitó su mirada de Cristo. Inestabilidad. En un momento, Cristo pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y hace una declaración gloriosa. Jesús le dice, eso ni carne ni sangre te lo reveló. Pero es el mismo hombre que luego reprende a Jesús cuando Jesús le dice que va a la cruz. Que Jesús tiene que morir. Entonces es el mismo hombre que lo reprende y que Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Es el mismo hombre que promete su vida por el Señor, que le dice al Señor que que Él es capaz de dar su vida por Él, que Él es capaz de entregar su vida por Él, y luego, horas más tarde, está diciendo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero que sí, que tú te pareces, no, que yo no lo conozco, yo no sé quién es Él.
inestabilidad. Y ni decir lo que pasó en Antioquía, que es luego reprendido por el apóstol Pablo, cuando él está compartiendo con los hermanos, y cuando llegan los hermanos de Jerusalén, está compartiendo con los gentiles, está comiendo con los gentiles, está haciendo todo, absolutamente todo con los gentiles, sin ningún tipo de segregación racial. Y cuando llegan los hermanos de Jerusalén, entonces él se aparta y manda a esos hermanos gentiles a que se judaicen, que puedan judaizarse. Y el apóstol Pablo los reprende, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 11 y versículo 14, que era digno de ¿qué? De condenación. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Inestabilidad. Pero yo pregunto, ¿era solo Pedro así de inestable? ¿Era solo Pedro que decía una cosa ahora y horas después, cuando se exponía, entonces el calor de lo que sucedía le hacía cambiar de posición? ¿Era solo Pedro así? Pensemos. ¿Era solo Pedro así de inestable? ¿O somos nosotros también igual que Pedro? ¿Qué tan parecido a Pedro somos nosotros? El domingo nosotros decimos, yo seguiré al Señor sin importar el costo. Mi vida es suya y todo cuanto poseo es de Él. Y el domingo y el lunes siguiente llegamos al trabajo, tenemos que mentir por un asunto laboral y justificamos el hecho diciendo, el Señor sabe que yo necesito mi trabajo. Como que no lo vemos tan parecido, ¿verdad que no? Porque si leemos a Pedro y decimos, oye, pero es que él estuvo con el Señor, es que él esto, es que él aquello, sí, pero nosotros tenemos todo el consejo de Dios en su palabra. Pero no lo vemos tan igual. Igual que Pedro, muchas veces hemos dicho nosotros que lo vamos a seguir donde quiera que él esté. Y a veces nos exponemos en círculo donde nosotros regularmente visitamos, nos exponemos a cosas tan simples como chiste colorado, nos reímos, nos gozamos con eso, nos mantenemos al margen, simplemente porque no queremos decir que somos cristianos para no exponernos. Es como gritamos con nuestros hechos lo que gritó el apóstol Pablo con sus labios. Yo no lo conozco, no sé quién es. Nosotros no lo decimos con nuestros labios, pero sí nuestros hechos, eso es lo que dice. Amén. No lo niegan nuestros labios, pero sí nuestros hechos. Y decimos que somos cristianos, pero no en un círculo donde hay muchos inconversos, para no exponernos a algunas que otras cosas. ¿Sucede eso? Sí. Y muchas veces vivimos como inconversos. No perdonamos. Somos orgullosos. De eso yo creo que tenemos todos un poco. Somos orgullosos a tal punto que no queremos ceder. Y no queremos ceder, no es por amor a la obra de Dios, no es por amor a la palabra de Dios. Que mira, yo amo tanto a Dios que yo no cedo en nada. Porque... No, es por el orgullo nuestro. No somos humildes por el orgullo nuestro. Hablamos mentira. Y cuando analizamos la mentira que nosotros hablamos, nos damos cuenta que esa mentira es fruto de nuestro propio orgullo. Levantamos falso testimonio. Y cuando levantamos falso testimonio y analizamos lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que ese falso testimonio es fruto de mi orgullo, porque yo no quiero que vean a esa persona superior a mí. Yo quiero que yo sea el centro de atracción, y yo quiero que todo el mundo me vea a mí, que prenda las luces sobre mí y que me vea y que diga, wow. Fruto de nuestro orgullo. Y mucho menos a Dios, porque tenemos muchos ídolos. Tenemos muchos ídolos en el corazón
que compiten con nuestra fidelidad a Dios. Te dirá, ¿pero qué es lo que está diciendo? Muchos ídolos que compiten con nuestra fidelidad a Dios. Y ídolos tales como una ropa, un hijo, tu pareja. Llega un momento en que tu orgullo y tu egocentrismo y tu amor por ti mismo se convierte tal, pero el orgulloso no ama al prójimo como a sí mismo. Ama el orgulloso al prójimo como a sí mismo. No, porque si lo amara como él mismo, tuviera la misma pasión que él tiene por él, lo tuviera por los demás, pero no, es que él está centrado en él y él es él y punto. Yo creo que, reitero, de eso tenemos todos un poco. A ver, ¿quién no tiene orgullo aquí? Levántame la mano. ¿Quién puede decirme yo? Tú puedes decir lo que tú consideres, pero yo no soy orgulloso. Levante la mano. Para que se tire una foto con el pastor y la subamos al WhatsApp de la iglesia. Como el descubrimiento que hemos hecho en pleno siglo XXI. No es así, hermano. Y el que lo dice, no, yo no soy orgulloso. Esa es una evidencia de su orgullo. Porque el que no es orgulloso, que me lo pueden enseñar, diría algo como, yo lo voy a pensar, porque yo creo que todos somos de tal o cual forma. Y admite y reconoce que tiene problemas y que tiene que cambiar, que tenemos una naturaleza defectuosa por causa del pecado y que siempre tenemos que estar constantemente viendo, cuidándonos y reparando cosas en nosotros para nosotros no ser lo que no debemos ser. Amén. Y luego que el apóstol Pablo termina este versículo 14, que es donde nos dice el versículo 14, dice que para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que por las artimañas del error nos engañan. Pero dicho eso, el apóstol Pablo entonces entra al versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos manda a enfrentar el error con la verdad en amor. El apóstol Pablo nos manda a enfrentar, y le está diciendo a los efesios, enfrenten esos problemas que ustedes tienen de doctrina de error, enfrenten eso aplicando, enseñando, masticando, cantando, rumiendo, comiéndose la verdad de la palabra de Dios y aplicándosela el uno con el otro. No hay forma, es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí en Efesios. Está enseñando, y es lo mismo que enseña en Colosenses, y es lo mismo que enseña en Gálatas, que lo único que puede contrarrestar el error es la palabra de Dios. Con lo único que nosotros podemos detener el error es enseñando la palabra de Dios, es predicando la palabra de Dios, es cantando la palabra de Dios, es lo que usted quiera la palabra de Dios. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo con la palabra de Dios, que es lo único que puede detener el error. Yo recuerdo un presidente que decía que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Bueno, el error se detiene ante la palabra de Dios. Amén. Siguiendo la verdad en amor. Y aquí hay un verbo. Siguiendo la verdad con amor. Aquí hay un verbo que se traduce de la siguiente manera. Relacionarse, actuar, hablar conforme a la verdad. Repito. Relacionarse, actuar, hablar conforme a la verdad. Cuando nosotros andamos en amor, nosotros hablamos conforme a la verdad. Nosotros nos relacionamos conforme a la verdad y nosotros actuamos conforme a la verdad. Y nosotros debemos entender que no existe ni existirá nada más
poderoso que la palabra de Dios para nosotros enfrentar cualquier cosa. Es poderosa la palabra de Dios. ¿Cree usted que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cree usted que la palabra de Dios puede transformar? ¿Cree usted que la palabra de Dios puede cambiar? ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene el poder para detener las fuerzas infernales? ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar el corazón perverso y dañino del hombre? ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para hacer exactamente lo que Dios le ha enviado a hacer? Eso es la palabra de Dios. No existe ni existirá nada más poderoso que la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está enfrentando estas doctrinas de error en Efesios, diciéndole a los efesios: ustedes deben andar en amor, ustedes deben andar, practicar, enseñar y caminar con la verdad en amor. Amén. Lo mismo que pasa en Gálatas, lo mismo que pasa con los colosenses, y es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Pablo tiene la verdadera solución. ¿Y cuál es la verdadera solución de Pablo? La verdad ha de ser puesta en práctica con amor. Esa es la solución que el apóstol Pablo nos está dando, le está dando a ellos y nos está dando a nosotros. La verdad debe ser puesta en práctica con amor. Amén. Mire cómo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Oiga este versículo bíblico, a los corintios. Porque si bueno, le está escribiendo a los efesios, a los filipenses, a los corintios. Uno desde que oye los corintios, uno sabemos lo buenos que eran esos muchachos. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque os escribí en mucha tribulación y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que sepáis cuán grande es el amor que tengo por vosotros. El apóstol Pablo nos da como ejemplo a nosotros. Él está amonestando a los corintios que eran una especie de abeja de piedra, los corintios que eran difíciles, que todos los problemas y todos los pecados que nos podemos imaginar los podemos encontrar en Corintios. Los corintios, que es una referencia muy parecida a andar en el mundo haciendo y deshaciendo, eran corrompidos, eran todo lo que usted se puede imaginar, y el apóstol Pablo se está llegando a los corintios para corregirlo, y lo está corrigiendo con amor, y le dicen: yo le estoy escribiendo con lágrimas, con dolor, y hoy tengo dolor de parto nuevamente por ustedes, porque yo quiero que ustedes entiendan la verdad de Dios en amor. O sea que el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros debemos corregir, que nosotros debemos redarguir, pero ¿cómo? Que debemos hacer uso de la palabra de Dios, que debemos llevarla a la práctica, y en ese llevarla a la práctica debe ser un ejercicio de amor. Amén. Y le dice a los Gálatas, en el capítulo 4, resulta que ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Al contrario, quieren aislaros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es ser siempre celoso del bien, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que sea formado Cristo en ustedes. Oiga, el apóstol Pablo está enfrentando un problema en esta carta a los Gálatas.
Tan así que el apóstol Pablo incluso llama que le dice que el que practique otro evangelio, que sea anatema y un sinnúmero de cosas que el apóstol Pablo enfrenta ahí en los Gálatas. Y es el mismo hombre que le está diciendo en el versículo 19 del capítulo 4 que lo está llamando hijitos. Hay como un amor, un cariño, un afecto. Y le dice, hijitos míos, yo vuelvo a sufrir dolor de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Hermanos, no nos cansemos. No nos cansemos con las personas que estén a nuestro alrededor. No nos cansemos con la persona que esté a nuestro lado. No nos cansemos con nuestros vecinos. No nos cansemos con nuestros hermanos más cercanos que nos den agua de beber. No nos cansemos porque el Señor no se cansa con nosotros. Y el apóstol Pablo nos dio a nosotros un ejemplo aquí de que Él no se cansó con los corintios. Él no se cansó con los efesios. Él no se cansó con los gálatas. Al contrario, el apóstol Pablo le dice, yo vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Hermano, aprendamos a sufrir por nuestros hermanos hasta que Cristo sea formado en su corazón. Yo creo que es un gran ejemplo del apóstol Pablo. Y creo que es una gran enseñanza del apóstol Pablo que nosotros debemos seguir. A veces nos desesperamos. A veces no le tenemos paciencia a los demás. A veces como que el cólera se nos sube a la cabeza porque vemos cosas que quizás esa persona no debió hacer por X o cual razón. Tengamos paciencia hasta que Cristo sea formado en el corazón de esa persona. Y el versículo 16, que es el versículo del que yo quiero hablar. El versículo 16. Dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Para qué? Su propia edificación en amor. Primero, el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como la cabeza. Cristo como la cabeza del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y nos presenta a la iglesia, una iglesia viva y una iglesia que crece. Primero, nos presenta una iglesia viva y una iglesia que crece, un órgano vivo y un órgano que crece. Eso nos está presentando el apóstol Pablo aquí. Mire cómo lo dice, cómo se lo dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 19. Leo desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, sino aferrándose a la cabeza, la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo nos está presentando a Cristo como la cabeza y que todo el cuerpo unido a la cabeza puede ir perfectamente, no solamente funcionando, sino creciendo en amor. Y podemos ver a Cristo como la cabeza orgánica y como la cabeza gobernante de la iglesia. Cristo, como la cabeza, ejerce autoridad sobre la iglesia y también hace que todas las cosas puedan surgir a favor de la iglesia, conforme al propósito eterno de Dios en su iglesia. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver a simple rasgo aquí en esto que el apóstol Pablo, en este versículo bíblico que el apóstol nos está presentando, en que en todo el cuerpo bien ajustado y unido, el apóstol Pablo
nos está hablando y nos está dando un paralelismo, nos está comparando el cuerpo humano con la iglesia de Cristo. Y nos está diciendo que Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y nos está hablando el apóstol Pablo de las coyunturas, nos está hablando de los ligamentos. Y nos está diciendo que hay un punto en que se unen los miembros del cuerpo. Y que ese punto es fruto de un ligamento. Y que ese ligamento hay un roce. ¿Y cómo podemos ver eso? Tenemos que volver de nuevo al principio de lo que empezamos hablando. Y tenemos que reconocer, y tenemos que mencionar, y tenemos que recordar que el apóstol Pablo nos está diciendo desde el versículo 10 que Dios capacitó a la iglesia, que Dios le entregó a la iglesia las herramientas necesarias para su crecimiento, las herramientas necesarias para su edificación. Y en ese roce que hay entre coyuntura y coyuntura, se da algo glorioso en la relación entre hermanos. Y ese algo glorioso que se da entre la relación de hermanos es lo que permite el crecimiento interno de la iglesia. Como es un organismo vivo, desde dentro de ella surge el crecimiento. Y en ese contacto entre coyuntura y coyuntura, y en ese contacto entre hermano y hermano, hay una habilidad que suele surgir, que es la manifestación de dones y ministerios. Y esa manifestación de dones y ministerios produce un crecimiento espontáneo, un crecimiento natural en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque Cristo le dio a la iglesia esas herramientas, esos dones para que estos puedan servir para el beneficio y para el crecimiento del cuerpo de Cristo en amor. Y mientras sucede ese roce, cada uno de los miembros de la iglesia va manifestándose el uno al otro sus dones, va poniendo al servicio sus dones, y el uno al otro le va sirviendo con el don que tiene, y así la iglesia se va desarrollando y va creciendo de manera espontánea y de manera natural. Tengo que hacer varias preguntas, porque si la enseñanza central aquí en este versículo es que nosotros, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o sea, cada miembro del cuerpo tiene una función específica, cada miembro del cuerpo tiene una función que hacer en el cuerpo, y esa función, como es un órgano vivo, como es un órgano que crece, cuando se van relacionando el uno con el otro, esto debe ir produciendo un crecimiento. No debe producir que cuando los miembros se relacionan el uno al otro, entonces hay un problema, porque un hueso le dice al otro, no, yo no quiero nada con este hueso. Es que yo no paso este hueso. Es que las cosas que hace a mí me molestan. Es que las cosas que hace a mí no me salen bien. Es que las cosas que hace a mí me incomodan. Es que las cosas que hace... No, la Biblia, el apóstol Pablo nos está diciendo que en esa relación de hermandad, que en esa relación de hermano, en vez de salir fricción de nosotros, deben salir palabras sazonadas con sal. Deben salir de nosotros palabras de amor. Deben salir de nosotros una unidad, fruto de ese Espíritu Santo que mora en el corazón de la iglesia, que mora en las coyunturas y que une cada miembro de la iglesia el uno al otro. El apóstol Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y nos está diciendo a nosotros hoy que nosotros debemos crecer en amor, que debemos edificarnos en amor, y que a medida que ese cuerpo va creciendo, a medida que ese cuerpo se va relacionando, el amor, el crecimiento y la palabra viva que tiene el cuerpo dentro debe ir creciendo junto con él. Las reuniones de nosotros no pueden ser reuniones de conflicto. Nuestras reuniones no pueden ser reuniones de conflicto. Nuestras reuniones no pueden ser reuniones de problemas. Y cuando hablo de reuniones,
Estoy hablando en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está presentando a la iglesia como todo un cuerpo reunido. Y si vemos a la iglesia como todo un cuerpo reunido en sentido general, vemos a toda la iglesia que es todo el cuerpo de Cristo. Ahora, si vemos a la iglesia en el ámbito local, a la iglesia local como la iglesia, tenemos que decir y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no hemos hecho bien. Tenemos que decir y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no hemos actuado en amor, que muchas veces no hemos edificado en amor. Y que muchas veces nos hemos olvidado que el crecimiento de la iglesia no es fruto de lo que yo pueda hacer o pensar, que el crecimiento de la iglesia depende única y exclusivamente de Dios, que el crecimiento de la iglesia depende única y exclusivamente de Cristo y que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo tú estás funcionando? ¿Cómo tú estás funcionando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo en el cuerpo? ¿Cuál es tu posición en el cuerpo? ¿Cuáles son tus dones? ¿O cuál es tu don en el cuerpo? ¿Qué función tú haces? En ese roce de la iglesia, cuando nosotros debemos rozarnos y debemos, y cuando hablo de rozarnos, estoy hablando de la relación en el culto público, donde sea que nosotros estemos como iglesia, como hermanos, en esa relación, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es la actitud que estamos asumiendo? ¿Qué estamos pensando de nuestros hermanos? Y quiero decir algo que me dijo un hermano hace unos años atrás. Un hermano, un profesor, para ser más explícito, nos dijo, hay personas que son difíciles de tratar. Y él decía, pero hay personas que son difíciles de tratar, pero no son difíciles de tratar en el mundo, es en la iglesia. Y ahí es donde tú debes demostrar que Cristo vive en tu corazón. Cuando hay personas que para ti son incómodas, son difíciles de tratar, son complicadas, ahí es donde nosotros debemos demostrar que Cristo vive en nuestros corazones. Ahí es donde nosotros debemos demostrar que somos un organismo vivo y que el crecimiento espiritual y el crecimiento natural de nosotros como iglesia no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora y habita en nuestros corazones. Dice, el Espíritu Santo mora y habita en nuestros corazones. No pueden existir entre nosotros fricciones. Hay un profeta contemporáneo que dice en una de sus profecías, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. El profeta Marcos Vidal. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo Dios hace que la iglesia pueda crecer? Si nosotros nos aislamos y decimos, bueno, no vamos al culto del domingo, no vamos a ir a la oración ni a lo que se está haciendo los miércoles, nos quedamos en nuestra casa y vamos a crecer ahí en nuestra casa, no, porque el Señor ya dijo que la iglesia va a crecer en amor cuando la iglesia esté junta, cuando la iglesia esté en hermandad, compartiendo, adorando, bendiciendo y haciendo todas las cosas espirituales propias del cuerpo de Cristo. En esa relación, entonces, que se produce eso que se llama crecimiento natural de la iglesia. Un crecimiento, o dicho crecimiento, que no es producido por nosotros. El Señor no pone el crecimiento en la iglesia porque nosotros somos simpáticos. El Señor no pone el crecimiento en la iglesia porque nosotros somos medio bonitos, no. Podría ser, pero no. El crecimiento de la iglesia es fruto de la cabeza. Y la cabeza
de arriba hacia abajo, la cabeza es la que se encarga de nutrir todo el cuerpo. Y la cabeza es la que coloca en cada coyuntura, en cada miembro del cuerpo, es la que ha colocado su Espíritu Santo en cada miembro del cuerpo para que pueda surgir y pueda efectuarse ese crecimiento en amor. Amén. Amén. Y voy a ir a los 2 puntos finales que tengo, porque el tiempo no me da para desarrollar todo lo que tengo aquí. Pero voy a ir a los 2 últimos puntos de mi aplicación, a manera de recuento de lo que yo quiero que nosotros recordemos y nos quedemos del mensaje de esta mañana. Primer punto. El apóstol Pablo nos enseña que el cuerpo está ajustado y unido. El cuerpo está ajustado y unido, conforme a la energía que corresponde a la capacidad de cada parte en particular. Significa que la iglesia también, o que en la iglesia también, cada miembro espiritualmente vivo hace su parte, realizando su ministerio conforme a la habilidad que le ha otorgado Dios. Cada miembro de manera particular es un pequeño órgano vivo dentro de la iglesia, y como está vivo, tiene que ir haciendo una función específica dentro del cuerpo, y esa función va a terminar uniendo la función de todo el cuerpo, y todo el cuerpo junto entonces puede ir creciendo de manera natural. Por eso preguntaba que qué estamos haciendo con lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu don? Preguntaba ahorita. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer para Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás tú consciente de que Dios te llamó a algo y tú estás haciendo eso a lo que Dios te llamó? Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, tú debes hacer una función para que el cuerpo de Cristo pueda ir creciendo de manera natural. Y tú tienes un trabajo específico como miembro de ese cuerpo. Tú tienes una capacidad que Dios te entregó para tú hacer cosas para que ese cuerpo pueda ir funcionando y edificándose en amor. Y segundo punto, cuando todas las partes individuales cooperan, la iglesia entera crece espiritualmente con miras a su propia edificación. Cuando todas las partes en conjunto cooperan, cuando todas las partes cooperan, y ahí es donde yo me pregunto, ¿yo estoy cooperando? ¿Estoy yo cooperando para el crecimiento, para la edificación en amor de la iglesia? ¿Estoy yo cooperando? ¿Qué yo estoy haciendo a favor de la iglesia de Cristo? Y cuando se me presenta una oportunidad de yo hacer algo, ¿qué estoy haciendo? ¿La aprovecho o no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la posición de nosotros ante la relación de hermandad de cada hermano, del uno con el otro? Si nosotros no nos amamos el uno al otro, si no tenemos una relación el uno al otro, si no entendemos que nosotros somos un cuerpo y que nosotros como un cuerpo debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos ayudarnos para que podamos ir creciendo en amor. Si no entendemos eso, entonces no hemos entendido lo que es el evangelio, no hemos entendido lo que es la palabra de Dios, no hemos entendido a qué Dios nos ha llamado. Cuando todas las partes de manera individual, fíjense, no todas las partes juntas, no, todas las partes de manera individual, y cada quien de manera individual debe hacer un trabajo específico para aportar. ¿Pero por qué? Porque yo soy tan bueno, yo soy tan grandioso y yo soy tan heavy que yo aporto a la iglesia de Cristo. No, es que Dios
Ya Cristo, como decíamos desde el versículo 10, Cristo colocó en ti herramienta, Cristo colocó en ti capacidad, y esa capacidad es movida por el Espíritu Santo para que tú puedas obrar y para que tú puedas hacer cosas a favor de ese cuerpo que es la iglesia. Todas las partes individuales cooperan. Y entonces cuando sucede eso, la iglesia entera crece espiritualmente con mira a su propia edificación. Yo he escuchado mucha gente decir, pero ¿y por qué aquí no hacen tal cosa? Y nosotros, sumergidos en mucho trabajo, no voy a mencionar nombres porque ustedes todos saben cuando yo digo nosotros quiénes son. Sumergidos en mucho trabajo, y gente nos decían, pero eso está bien, pero ¿y por qué ustedes no hicieron tal o cual cosa? ¿Y por qué, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta cómo se hizo, no me gusta? Y eso no es aportar, eso no es unirse para aportar, no es eso. ¿O sí? Unirse para tú aportar, y yo no estoy hablando de aportar, no estoy hablando de nada económico, para que no me vayan a decir, ahora sí, estamos en una iglesia de la prosperidad. No, nada que ver. No estoy hablando de dinero. Cuando estoy hablando de aportar, estoy hablando de tú aportar con la capacidad que Dios te ha puesto a ti. Estoy diciendo que si en la iglesia local donde Dios te ha puesto a ti, hay un trabajo que hacer, que tú debes unirte y que tú no debes ser un espectador y llegar y decir, yo entiendo que debió. No. Tú eres parte de ese cuerpo y tú como parte de ese cuerpo, tú debes integrarte y debes cooperar para hacer, porque tú eres miembro de esa iglesia local que también es parte de todo el cuerpo en sentido general de Cristo. Y yo creo que debemos reflexionar mucho en eso. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Y de manera individual, ¿cuál es la posición que nosotros asumimos cuando tenemos como iglesia que hacer algo? Lo más simple, y es lo primero que me llega a la cabeza. Cuando tenemos que salir a evangelizar, ¿cuántos vienen a evangelizar? 3. Cuando vienen muchos. Cuando vienen 3 nos pareciera como una multitud, ¿verdad, Manuel? Una multitud. 3, 4. Cuando pudiéramos nosotros sacrificar el tiempo y salir nosotros a hacer un trabajo en amor a favor de las almas que están alrededor de la iglesia. Pero insisto, todas las partes individuales de la iglesia deben cooperar para su crecimiento y para su edificación. Y tú eres una parte individual de esa iglesia. Tú eres una parte individual de la iglesia. Y quiero que te pregunte, quiero que tú te cuestiones a ti mismo y tú te preguntes, ¿qué yo estoy haciendo en favor del cuerpo de Cristo? Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, Dios. Gracias porque tú eres maravilloso y misericordioso, Dios. Tu palabra, Señor, siempre nos recuerdan, Señor, lo que nosotros debemos hacer, Señor. Y a veces no nos gusta, Señor, porque a veces tus palabras resultan un tanto duras. Pero sabemos, Señor, que tu propósito, Señor, es que nosotros podamos edificarnos en amor y que nosotros podamos crecer. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos, Señor, a practicar la verdad con amor. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros de manera particular pueda entender que somos miembros de tu cuerpo y que tenemos una función específica que hacer. Ayúdanos, Dios. Guíanos, Dios, y que tu Espíritu Santo nos haga ver tu verdad. En el nombre de Jesús.